Ahora vamos a compartir la clase de hoy relacionada eh, con aplicaciones. Pero antes quiero decirles que tengo aquí ya la guía 2. La guía 2 que esta guía que está aquí, guía 2 es de algunos periodos anteriores, de hecho es del periodo pasado. Este es una guía, me gusta esta porque tiene respuestas ahí. A veces los estudiantes les cuesta llegar a esas respuestas porque son simplificadas, ¿va? Vienen de el profesor, creo que es el profesor David, las mete a un software y le dan las respuestas simplificadas, pero haciendo ciertos pasos el estudiante puede llegar a esas respuestas. De tal manera que si alguna vez no llegan de un solo paso a esta respuesta, significa que hay que visualizar bien si saca un factor común. Por ejemplo, este logaritmo natural de 1 menos x aparece como factor común de x menos 1 aquí, ¿va? Y vamos a ver, bueno, ahí es que hace la derivada de este aparte y esa es la que está aquí, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos, miren, esta tarea es buena, les decía, porque tiene respuesta y es mejor que tenga respuesta porque el estudiante ahí sabe si está trabajando bien o no. Miremos los ejercicios. Aquí tiene un ejercicio de función elevada a una función. Esta es una función, esta es una derivada utilizando derivación implícita porque mire, xy, y a la x. Y derivación logarítmica también está combinado aquí, ¿verdad? Esto es una regla de la cadena por el f de x que lleva ahí. El f de x significa que es y igual a f de x como regla de la cadena, luego cambiar esos valores según te dicen aquí. Dice que f' vale de menos 1, perdón, f de menos 1 es igual a 1, entonces hay que cambiar. Cuando tengamos f de x, f de menos 1, porque aquí el valor de x es menos 1. Implícitamente va dicho, ¿va? No te lo dicen ahí, pero si está sustituyendo a x, significa que x vale menos 1. Entonces, donde está x, vamos a escribir menos 1, así como está este x cuadrado, ahí va a ser menos 1 al cuadrado. Eso es tal vez lo que no se distingue claramente ahí, ¿va? Ecuación de la recta tangente, dadas ciertas condiciones. Determine la cienésima derivada de esto, es derivar 1 y sacar un patrón. Derivarla una vez, 2 veces, 3 veces, a la tercera vez podés detectar el rumbo que lleva y podés ver la derivada 100. Esto es más que todo como una especie más como analítico, ¿va? Derivar la primera vez, mirás. Derivar la segunda vez, mirás. Derivar la tercera vez, yo creo que con 3 derivadas ya sabes cuál va a ser la 100 derivada, ¿va? Porque a lo mejor se repite, ¿va? Es periódica. Es como cuando usted deriva el seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de menos seno, a ver cuál es la derivada, como no pasa de seno y coseno, entonces puede deducir cuál va a ser la derivada cuando esté en 50. Más o menos así va esto. Em, Ahora, estas son límites, L'Hopital. Todo esto va por L'Hopital. Hay 4 ejercicios de L'Hopital ahí. Y este último determina el valor de A tal que el límite cuando X tiende a, aquí el valor de este, ¿va? Se calcula el límite al final o igual a esto y despeja para A. Y aquí este no dice que no lo haga porque el teorema del valor medio ya no está en el programa. Este está bonito porque es encontrar los valores. Determine los valores para el máximo para que tenga un valor máximo. Ya vamos a ver eso hoy. ¿Qué hacemos cuando la función tiene un máximo o un mínimo? Vamos a ver ese tipo de aplicaciones. Y analiza esta gráfica, ¿va? Lo que hemos estado haciendo los 3 días, 4 días anteriores, graficando esto. Aquí están, ¿ve? 2 gráficas. Y está determina el área del rectángulo. Ya estas son aplicaciones.
El 7 y el 9 son aplicaciones. El 10 no va. El 10 no va. Ahí no está marcado, así como este no, no. Pero este también le voy a poner no, porque está relacionado más con la razón de cambio y nosotros no miramos razón de cambio. Aunque es un ejercicio fácil de hacer, metal se está calentando en un horno, su radio aumenta de tanto a tanto. El área del plato a razón de aumenta. ¿A qué razón aumenta el área del plato cuando su radio mide 50 centímetros? Sí, no habla de máximos y mínimos, que es el tema que nosotros vamos a ver hoy. Vamos a descartar el 10. Bien, esa es la tarea, nada más, solo eso tiene. Entre más pequeña la tarea, mejor, porque así no tienen que hacer envíos grandes. Y tampoco se pone estresados en una tarea y luego descuidan el examen. Esto lo voy a mandar ya la voy a imprimir, no la tengo aquí. Y en el chat la voy a mandar y le voy a quitar ese 10, ahí le voy a poner no como está este. No, no. Solo para que tengan una idea. Y el último tema que nosotros debemos de ver es este. Comenzamos con este primero, con este tipo de aplicaciones, que es la que está ya en la tarea. Dice, si f de x es esta, es una función cúbica con coeficientes como variable, ¿va? Con coeficientes desconocidos, a, b, c, d, ax cubo más bx cuadrado más x más d. Determine esos valores de modo que f tenga extremo relativo en el punto 0,3 y que la gráfica de f tenga un punto de inflexión en el punto 1 menos 1. Mire, yo me voy a tomar el tiempo de explicar esto. Me lo voy a tomar el tiempo. Pero sabiendo que el estudiante necesita un poco de concentración para entender estas cosas. Por los tantos años que uno está aquí, se da cuenta que el estudiante a veces no capta lo que es estos conceptos de punto de inflexión, y ya lo vamos a ver, y un extremo relativo en 0,3. Miren, primero deben de saber que si voy a buscar 4 variables en una ecuación o en un sistema, yo necesito saber 4 variables, debo de tener como mínimo 4 ecuaciones. Es una cuestión básica, ¿va? No puedo calcular yo 4 variables con 2 ecuaciones. ¿De acuerdo? Porque el sistema es inconsistente, ¿va? Si tengo 4 variables, debo de tener como mínimo 4 ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar esas 4 ecuaciones? Pues aquí lo vamos a explicar. Mire, si la función tiene un extremo relativo en 0,3, ahí tengo una ecuación. Y además, ese extremo relativo, ese valor extremo pasa por la función, ahí tengo otra ecuación. ¿De acuerdo? Y si dice que el punto de inflexión es 1 menos 1, tengo otra ecuación con la segunda derivada. Y también como la función pasa por 1 menos 1, que es el punto de inflexión, ahí tengo otra ecuación con la función. Voy a repetir. Ahí están las 4 ecuaciones. Las voy a repetir. Si me dice que hay un extremo relativo aquí en 0,3, significa que usando la derivada, ¿dónde están los extremos relativos? En la derivada, en la primera derivada. Usando la primera derivada y este punto, yo tengo una ecuación. Pero como la función pasa por ese valor extremo, también tengo otra ecuación sustituyendo en la función. Ahí hay otra ecuación. 2. Con el punto de inflexión. En la segunda derivada tengo otra ecuación utilizando el punto. Pero como la función pasa por el punto de inflexión, ahí están las 4 ecuaciones ya. ¿Tiene alguna pregunta para que lo comencemos a sacar eso? Bien, vamos a sacar cada una de esas ecuaciones. Si me dice que en 0,3 hay un valor extremo, significa que la derivada en 0 es igual a 0. Aquí está, ¿ven? Es igual a 0. Aquí está la primera ecuación.
significa que la derivada en 0 va a ser igual a 0. Si me dicen que en 1 menos 1 hay un punto de inflexión, significa que la segunda derivada en este valor 1 vale 0. Ahí están las dos ecuaciones. Y están las otras que le dije, que f de 0 es igual a 3, porque dice que hay un valor extremo, pasa por ahí, y f de 1 es igual a menos 1. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, No, entonces veamos el primero. Derivo. Todo esto está relacionado con f de x que ya estaba. Entonces, f' de x solo derivo aquí 3ax cuadrado más 2bx más c. Aquí está, ¿ven? Y evalúo en 0. Está bien planteadito el problema y no hay pérdida. F' en 0 dice es igual a 0. Si le pongo 0 en la derivada, se van las x con 0, porque voy a poner 0 en x. Entonces se van todos los términos que tienen x y me queda c igual a 0. Ya tengo un valor. El valor de c vale 0. Siguiente, segunda derivada, aquí mismo, 6ax más 2b. Aquí está, evalúo en 1 y eso es igual a 0. Aquí tengo 6a más 2b igual a 0. Aquí tengo una ecuación. No paso de ahí. No paso de ahí porque no hay más que sustituir. Entonces tengo 6a más 1. Perdón, 6a más 2b igual a 0. Ahí tengo una ecuación. Vamos con la siguiente, f de 0. Aquí estoy, ¿ve? En la 3, f de 0 igual a 3. Evalúo en 0 y me queda d igual a 3. Tengo dos valores ya, porque se van, donde quiera que hay x, se va a ir, se va a eliminar y me queda d igual a 3. Ya tengo c igual a 0 y d igual a 3. Y la última ecuación dice que f de 1 es igual a menos 1, porque ahí hay un punto de inflexión, entonces satisface la función. Entonces va a ser como 1 a la 3 es 1, entonces me va a quedar a más b más c más d igual a menos 1. Pero ahora cambio los valores que ya tengo. D vale 3, aquí va a estar 3. C vale 0, ya lo tengo. Entonces me queda que a más b es igual a menos 4. Ya. Porque paso este 3 que vale d al otro lado y me queda menos 4. Entonces ya tengo dos ecuaciones, a más 6a más 2b igual a 0 y a más b igual a menos 4. Y la llavecita indica que es un sistema, ¿va? No es de lujo, esta llave no es lujo. Esto define el sistemita, debo de resolver el sistema. Bueno, utilizo eliminación, el método de eliminación. Multiplico por menos 2 la de arriba, por menos 2 esta. Este 2 que está aquí no es el número que voy a multiplicar, sino que dice ecuación 1 y ecuación 2. Pero multiplico por menos 2. Aquí este menos 2 sí ve. Este dice ordena que debo de multiplicar por menos 2 la primera. Propiedades de las ecuaciones, ya saben. Entonces queda menos 2a menos 2b igual a 8. Elimino, sumo y las b se van y me queda 4a igual a 8. A vale 2. Con ese a igual a 2, cambio aquí este valor por 2, el valor de a y me queda b igual a menos 6. Ya está. C vale 0, D vale 3, A vale 2 y B vale menos 6. Ya están los valores. ¿Alguna pregunta? no, licenciado. Miremos esta Licenciado, otra. Diga. ¿podría repetir donde encontró el valor de D igual a 3? D igual a 3 es que evalúa, aquí está. F de 0, evalúo en la función 0. Y aquí como todas las X se va. ¿Sabe que evaluar significa que 0 a la 3, 0 a la 2, todos estos valores se eliminan? Se hacen 0 y solo me queda D igual a 3. Bueno, gracias. Ya. Vamos al otro, pues. Vean este, ¿ve? Tengo una función de grado 4 y tengo 5 incógnitas. Debo de tener 5 ecuaciones.
¿De dónde salen las 5 ecuaciones? Pues aquí las vamos a sacar. Mire, me dice que la gráfica de f tiene un punto de inflexión en 1 menos 1. Ahí tengo 2. Ve, 1 y menos 1 igual a la anterior. Sí, 1 y menos 1 igual a la anterior. Aquí tengo 2 ecuaciones con este punto de inflexión. Luego me dice que tenga al origen, perdón, de modo que la gráfica de f tenga un punto de inflexión en ese punto. Tengo 2 ecuaciones. Que tenga al origen, que contenga al origen, es decir, que pase por 0, 0. ABCDE, de modo que la gráfica de f tenga un punto de inflexión en el 1 menos 1, que contenga al origen, entonces la gráfica pasa por 0, 0. Ahí tengo otra ecuación, porque pasa por 0, 0. Tengo 3 ya. Y sea asimétrica con respecto al eje Y. Es decir, que allí agrego estos 2 puntos que tengo aquí, estas 2 ecuaciones. La gráfica va a utilizar el punto que sea un punto, dígame el punto que sea de simétrico respecto al origen en 1 menos 1. ¿Cuál es el punto simétrico al origen en 1 menos 1? Va a ser menos 1, 1. Ya saben que cuando es simétrico al origen, cambian de signo las 2 componentes. Significa que la gráfica va a pasar por menos 1, 1. Y ahí están las otras 2 ecuaciones. Vamos a repetir. Para el punto de inflexión hay 2, ¿verdad? Una de segunda derivada y otra de la función. Lleva 2 ecuaciones. Que contenga el origen va 3. Ahí solo es una. Va a evaluar en 0. F de 0 va a ser 0. Y que sea simétrico con respecto al eje Y me da 2 ecuaciones. Que también la segunda, o sea, ahí hay otro punto de inflexión. Porque si es simétrica, significa que hay otro punto de inflexión en menos 1, 1. Entonces ahí voy a tener otras 2 ecuaciones. Uno con la segunda derivada y otro de la función. Ahí están las 3 ecuaciones. Ahora miremoslas aquí, miren. Dice que f' en 1 es 0 por el punto de inflexión. Y luego f de 1 va a ser menos 1. Aquí está una. Aquí está la siguiente. ¿Ve? F de 1 es menos 1. Aquí están las 2 primeras. Y luego está f de 0 igual a 0, que es la 3, por el origen. ¿Ve? Pero mire, sacamos las otras de aquí. ¿Ve? Significa que hay un punto de inflexión también en menos 1, 1. Y entonces por eso dice que f', o sea, segunda derivada en menos 1 vale 0. Y entonces pasa por f de menos 1, va a ser igual a 1. Aquí hay un error, va. Ah, no. De f de 1 es menos 1. Ah, pues también, sí. Saca el otro punto de ahí. Eso es. No usa la definición de este punto porque ya lo tiene en menos 1. Menos 1, 1 no lo toma, sino que saca el recíproco de esto. Entonces, f de menos 1 dice. Aquí hay un error, va. Porque significa que pasa por 1 menos 1. Y entonces si es simétrica con... Ah, no, ahí está. Yo leí mal. Si es simétrica con respecto al eje Y, no es respecto al origen. Ahí discúlpenme. Ahí hay un error de lectura mío, porque dije simétrica con respecto al origen, por eso tomaba el punto menos 1, 1. Pero es simétrica con respecto al eje Y. Y cuando usted tiene simetría con respecto al eje Y, solo cambia la primera componente. La otra se mantiene. Entonces aquí vamos a tener un punto menos 1, menos 1. Por eso aquí dice f de menos 1 igual a menos 1. Cheque. No hay error ahí. Todo está nítido. No hay error. Todo está bien.
Simétrica con respecto al eje Y, solo cambia la primera componente. Bien, ahí están las 5 ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Porque lo demás, en un ejercicio de eso, lo que donde uno se entretiene buscando las ecuaciones. Ya cuando están planteadas, derivar y evaluar es lo más simple que hay. Es simple. Aquí yo solo voy a decir las evaluaciones y luego les voy a dar una idea de cómo resolver este sistemita. Aparece un sistema ahí, ¿verdad? De 2 ecuaciones, ¿verdad? Que es este. Y el que resulta de aquí, ¿verdad? O sea, este que está aquí, esta ecuación y esta que está aquí, ¿verdad? Bien, si no hay pregunta, entonces procedamos. Según la primera derivada, ahí está. La segunda derivada, ahí está. Dice que la segunda derivada en 1, evalúo en 1 y me debe dar 0. Aquí está. Ahí está una ecuación. Luego dice f de 1 igual a menos 1. Entonces, evalúa en 1 aquí. 1, 1, me queda A, B, C, más D, más E, es igual a menos 1. Aquí está. Segunda ecuación. Tengo 2 ecuaciones. Luego dice que f de 0 es igual a 0. Si le meto 0, 0, 0, 0 aquí, me queda e igual a 0. Ya tengo un valor, e igual a 0. Para la tercera, ahora vamos a esta, ¿ve? Segunda derivada en menos 1, dije igual a 0. Entonces la saco aquí, ¿ve? F' de menos 1 igual a 0. La segunda derivada está aquí, ¿ve? Evalúo en menos 1 y me queda 12a. Porque el menos 1 se hace positivo con la x cuadrado, menos 12a menos 6b, aquí está, ¿ve? Más 12, aquí está, ¿ve? Eso es igual a 0. Y tengo la última ecuación que como es simétrica con respecto al eje Y, entonces si tengo 1 menos 1 en la función, debe haber menos 1 y menos 1. Entonces f de menos 1, al evaluar en menos 1 aquí, tengo esto. Como estas tienen la misma cantidad de variables, entonces vean que resuelve el sistemita de esta con esta, de tal manera que me pueda sobrar una ecuación, digamos ahí, o quedar una ecuación que pueda resolverlo con 12a más 6b más 2c. Entonces aquí se va el a, se ve el b porque son opuestos, se ve el d porque son opuestos. Solo me queda 2a más 2c más 2e igual a menos 2, pero si divido todo eso entre 2, me queda a más c más e igual a menos 1. Pero ya tengo el valor de, vamos a ver si me sirve, e igual a 0. Entonces me queda a más c igual a menos 1 porque e vale 0. Aquí está. A más c igual a menos 1. Bien, ahora vean que tengo estas dos, ¿ve? 12a, 6b y 2c. 12a menos 6b más 2c. La sumo y se eliminan las b y queda 24a más 4c igual a 0. Súper, porque aquí solo me queda a más c igual a menos 1 y tengo el sistemita. Ya está el sistemita. 6a más c igual 0 y a más c igual a menos 1. Resuelvo ese sistema. Multiplicando por menos 1 la ecuación de arriba. Me queda menos 6a menos c igual a 0. Se elimina la c y me queda que a es igual a 1/5. Evalúo ese 1/5 en esta ecuación. A más c igual a menos 1. Le pongo el valor de 1/5 aquí y pasaría al otro y me queda que c vale 6/5. Ya tengo E, C, A. Me faltaría B, ¿verdad? Entonces meto estos valores aquí, ¿ve? ¿En cuál de B? Vamos a ver si ya tengo A. Tengo A. Tengo C. En cualquiera de estas, ¿verdad? Tengo A que vale 1/5. Y tengo C que vale 6/5. Entonces véanlos aquí, ¿ve? 6B. Tomé esta ecuación tomé. Y le pongo el valor de A 1/5 y le pongo el valor de C menos 6/5. Despejo para B y me queda 0. B vale 0. Y en esta que tiene todas las variables y en la única que me falte D, entonces meto todos estos valores, ¿verdad? Todos los que ya tengo y me queda que D vale 1. Ya están todos los valores.
D vale 1, B vale 0, E vale 0, C vale menos 6 quintos y A vale 1 quinto. Les digo dónde tienen problemas los estudiantes y no me han hecho la pregunta. ¿Será por la introducción que hice un poco así, un poco estigmatizante, se puede decir? Estigmatizante, porque así pregunto, yo caigo en el paquete de las personas que no entienden, puede decir los estudiantes. Hay problemas en esto, miren, esto generalmente hay problemas. ¿Por qué? Dice, si tengo un punto 0,3, dicen los estudiantes, porque cuando evalúo la derivada no me aparece f' de 0 igual a 3, sino que f' de 0 igual a 0. Y lo mismo aquí, tengo un punto de inflexión en 1 menos 1. ¿Por qué cuando evalúo la segunda derivada, si es un punto de inflexión, no evalúo segunda derivada f' en 1 es igual a 0 y no menos 1? Esa es la pregunta de los estudiantes. Siempre. Y lo mismo aquí, no han preguntado ustedes. ¿Lo entienden eso? ¿Por qué igual a 0 y no a la segunda componente? Vaya, díganme. Porque para que sea un punto de inflexión, esa derivada tiene que dar a 0. Sí. Así como lo dice usted. Tal como lo dice. Es que es una cuestión de manejo de definición, ¿va? Usted lo entiende por la definición, porque maneja la definición. Usted dice, si hay un punto de inflexión, entonces en ese valor de X, la primera derivada tiene que ser, la segunda derivada tiene que ser 0. Si hay un máximo, un mínimo, que son los valores extremos, como aquí dice en general, ¿ve? Hay un valor extremo ahí, entonces significa que en ese valor de la X, 0, la derivada tiene que ser 0 o no existe. Porque los valores extremos solo pueden existir en los números críticos. Entonces ahí la derivada es 0 o no existe, pero nunca dice que debo de igualar a la segunda componente. Entonces por eso dice, hay un valor extremo ahí, entonces la f' en 0 tiene que ser 0. No puede igualar a 3 porque la definición dice que la derivada ahí es 0 o no existe, pero como no tenemos considerado el tema de no existe, entonces tiene que ser 0 ahí la derivada. Lo mismo el punto de inflexión. Los puntos de inflexión solo ocurren en los números críticos de segunda especie. Entonces, ¿qué dicen los números críticos? Que ahí la derivada es 0. Entonces, por eso aquí f' en 1 no lo iguala a menos 1, sino que f' en 1 va a ser 0, porque es un número crítico ahí. Perfecto. Excelente. Bien, y de ahí vienen otros tipos de problemas como este, por ejemplo. Queremos el área del rectángulo más grande que pueda caber dentro de un círculo y que todas sus esquinas toquen el círculo. Aquí está. Miren, voy a explicar esto, pero hay otros mejores. Este es de una guía que está más entendible, porque diferente, pero es una guía que elaboró Héctor. Pero vamos a hablar de esto varios días. Vamos a estar hablando hoy, mañana, el lunes. O sea, vamos a hablar de muchos ejercicios. Hay otros ejercicios de esto. Entonces, nos vamos a despedir porque ya es hora de almuerzo. Y ya hicimos una introducción fantástica aquí, digo yo, en cuestiones de que si me salen incógnitas en una función utilizando las derivadas, ya sé cómo las voy a aplicar. Todavía no hemos entrado en el caso de cuando tenemos sólidos y queremos el máximo volumen, la mínima área. Eso vamos a ir resolviendo en el transcurso de los siguientes días. Hay tiempo, eso sí les digo, porque este es el último tema. Suerte. Que disfruten, quedamos en que el examen es el sábado 13 de 7 a 9:30 y que ya no cambia. ¿De acuerdo? Digan sí. Excelente, Lick. Confirmo. Cheque pues. Vaya pues, los aprecio Feliz día, mucho. Lick. Que disfruten. Cuídense mucho. Feliz día. Feliz día, Lick. Vaya. Feliz Ofrecí día una pues a todos. Coca-Cola.
Cheque, pues.